Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has oído las cosas que en ella han acontecido en nuestros días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres les habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más de lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos, contando las cosas que habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Amén. Señor, esta es tu palabra, y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, estamos en el tercer domingo de esta estación, que para nosotros debe ser la más importante del año cristiano, que es la estación de Pascua. Y Pascua, hermanos, en el sentido que nosotros lo conocemos como cristianos, que es la Pascua de Resurrección. La Pascua en el que el Señor Jesús fue poco a poco, y fíjense, a veces hasta de forma personal, confirmando en la vida de muchos lo que Él tantas veces les había anunciado, pero como decíamos hace unos domingos, ellos no tenían, vamos a decir, la capacidad humana de terminar de escuchar lo que Él decía. Y decíamos, hermanos, en semanas pasadas que nosotros somos muy así, ¿verdad? Cuando Jesús hablaba de lo que iba a sufrir en Jerusalén, pero que después de 3 días iba a resucitar, ¿cómo es tan humano, tan propio de nosotros quedarnos nada más en la parte de que va a sufrir y no en la que va a resucitar? ¿Y por qué hago mención de esto, hermanos? Pues porque en el pasaje de hoy, que lo encontramos en San Lucas 24, del 13 al 35, es una situación muy parecida, muy propia de nosotros, en la que vemos a estos hombres que iban caminando hacia Emaús, en este camino que en nuestras Biblias y en nuestra cultura cristiana le llama el camino de Emaús. E iban hablando de muchas cosas, naturalmente todas teniendo que ver con Jesús. Y se me hace muy interesante lo que dijo, la pregunta que les hace Jesús: ¿qué cosas? Y ellos hasta como medio sorprendidos, por no decir que
hasta burlándose, le decían, eres tú el único forastero de Jerusalén, que no has oído todo lo que pasó. Ellos muy enterados, ¿verdad? Le dicen a Jesús, ¿cómo es que no sabes? Pero hermanos, lo que se me hace más chistoso de esta actitud de los caminantes de Emaús es que fíjense cómo están bien seguros de que pasó lo que ellos vieron con sus ojos, que lo apresaron, que era para un profeta, aprobado de Dios, pero que lo entregaron, lo apresaron y lo mataron. De eso sí, bien seguros y hasta pues burlándose de ese forastero e ignorante, ¿no? ¿Cómo es que no sabes? Pero vean cómo su actitud no es tan determinante, no es tan convencida cuando llegan a la parte de la resurrección. Porque dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Dicen, pero de todo esto ya pasaron 3 días. ¿Qué están diciendo ahí, hermanos? Que ellos esperaban que Él fuera algo que no fue. Esa es, hermanos, la realidad de la que aparentemente este gran forastero nunca se había enterado. Pero vean cómo no está en el mismo nivel de seguridad y de certeza lo que viene más adelante, porque ellos lo tratan como chisme de mujeres. Que no por ser de mujeres es chisme y no por ser chisme es de mujeres. Fíjense, luego ni siquiera eso, porque ya, o sea, ya ni siquiera era asunto de mujeres, porque dice, y algunos de nosotros fueron al sepulcro y vieron como ellas habían dicho. Pero ¿qué sucede? Pues ni así. Entonces, de esa gran certeza, ¿cómo es que no te enteraste de todo lo que pasó? Pues ya no están tan seguros de qué pasó con el cuerpo de Jesús. Más que lo que dicen las mujeres, entre las que muy seguramente, hermanos, por cierto, estaba la esposa de este señor que se llamaba Cleofas. O sea, no le estaba platicando las mujeres, las amigas de la iglesia de aquel lado, era su esposa, una de las mujeres que seguramente estuvo allí en el momento para ungir a Jesús. Así que haya sido la mujer de Cleofas específicamente y este ser Cleofas o no, de cualquier forma, hermanos, esto debió haber sido tan real para ellos como que lo vieron ser enjuiciado, muerto y sepultado. Y sin embargo no es así, hermanos. ¿Y con qué razón y con qué claridad el Señor Jesús les dice? Vean unas palabras que nos deberíamos poner nosotros muy de vez en cuando, ¿no? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Por qué, hermanos? Pues porque así es nuestra vida. Así es nuestra vida. Somos insensatos y tardos de corazón. Hermanos, ¿cuál es el problema en nuestra vida como cristianos? Que muchas veces, así como el Señor Jesús les había dicho a ellos tantas veces que era necesario morir y resucitar al tercer día, como que nosotros como cristianos, hermanos, nos quedamos nada más con la primera parte de lo que es ser creyente. ¿Qué sería esa primera parte de ser cristianos, hermanos? Ustedes dirían. Pues quizás podríamos pensar en asistir a la iglesia, ¿no? En dar ofrenda, en ser, como dice la gente, ¿no? Ser buenas personas, ser amables, dar testimonio. Como que eso sí estamos acostumbrados, ¿no? Ahora que mi familia fue a visitar a la familia de Puebla y de México, es evidente que son gente de iglesia como nosotros. ¿Por qué? Pues porque saben cantar himnos y hasta voces y todo eso, y no son profesionales, diría yo, pero saben cantarlo. O sea, esa parte de ser cristianos, como que nosotros, gracias a Dios, la tenemos muy bien cimentada, ¿no? Especialmente los que nacimos cristianos o los que desde chiquitos hemos venido a la iglesia. Llevamos una vida cristiana en la que uno le preguntaría al mundo, ¿cómo es que no sabes? ¿Verdad?
Qué sorprendente es encontrar personas que no conocen nada del Señor, hermanos. Y nos quedamos, ¿cómo es que no sabes? Y sin embargo, ¿a qué nos referimos con no sabes? ¿No saben qué? Pues muchas veces nos referimos a eso, hermanos. No saben himnos, no saben lo que es despertarse en la madrugada del domingo de resurrección, no saben qué es pasar Navidad en el templo. Y eso es muy bonito. Y de hecho, si se fijan, lo que estos dos hombres en Emaús estaban diciendo no eran mentiras, eran los hechos de nuestra salvación. Y era muy importante, muy necesario que ellos estuvieran ciertos en lo que había pasado. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que como les faltaba la segunda parte de la resurrección, ellos seguían como que entre en el limbo, entre que si decepcionados o seguros. ¿Por qué, hermanos? Pues porque ellos estaban seguros de los hechos de nuestra salvación, que Jesús murió en la cruz. Pero como no estaban seguros si había resucitado, como que, fíjense, hermanos, qué triste es la vida humana en el que todo, como cristianos que tenemos, si no estamos seguros de la resurrección, todo lo que sabemos y conocemos y que hasta le diríamos al extraño, ¿cómo es que no sabes? Se desmorona. Porque, hermanos, fíjense bien, si estos discípulos no hubieran estado seguros de que Jesús resucitó después de esta conversación, todo lo que vieron, hermanos, todo lo que vivieron, todo lo que experimentaron no fue para nada. Un profeta más. Y hermanos, en nuestra vida cristiana, si no estamos seguros de la resurrección de Jesús, si no estamos seguros del Evangelio que acompañe, que complemente, que glorifica nuestro levantarnos el domingo, nuestro asistir a la iglesia, nuestro cantar himnos, etcétera, etcétera. Si no estamos seguros de la resurrección, hermanos, ¿qué creen que pasa con todo eso? Se convierte en una tradición más, en un estilo de vida más. Otros salen de viaje en Semana Santa y nosotros nos quedamos en la iglesia, pero no pasa de allí. Unos van a desayunar el domingo, otros van a la iglesia, pero no pasa de allí. Y hermanos, decíamos el domingo pasado, qué triste es la vida cuando nos damos cuenta que a pesar de todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos visto como estos hombres, a final de cuentas de la tumba no pasa. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la muerte es el único proceso de nuestra vida que hacemos en referencia a nuestra familia solos. Porque, hermanos, nuestra familia sufre con nosotros. Nuestra familia llora con nosotros en la cama del hospital. Hermanos, nuestra familia nos acompaña en nuestros procesos y en nuestros tratamientos. Pero cuando llega el momento de la muerte, hermanos, estamos solos. Y hermanos, eso es una cosa muy triste, ¿saben por qué? Porque mucho más allá de lo que histórica o espiritualmente estos hombres no estuvieran muy enterados, como Jesús les dice, necios y lentos, ellos iban caminando en ese camino de Emaús solitos. Hermanos, esas palabras de que dicen de esto ya fueron 3 días, nos dicen que ellos espiritualmente iban caminando solitos, se sentían solos. Jesús hizo muchas cosas muy interesantes y convivimos con Él y estuvimos con Él, pero resulta que hoy en este camino que voy llevando estoy solo, porque todo lo que dijo Jesús ya fueron 3 días que nomás no ha pasado nada y estoy solo. Y hermanos, qué situación tan más triste decíamos hace 8 días, ¿verdad? Cuando las personas con tal de deshacerse de Dios, lo único que terminaron haciendo fue orfanarse, volverse huérfanos. Tanto les molestaba que Dios les dijera que sí y que no, que al final de cuentas prefirieron vivir huérfanos en la soledad y en la abrumadora oscuridad de la vida humana sin Dios, hermanos. Esa es la descripción de la vida sin Dios. Un camino a Emaús vacío, en el que no importa, hermanos, fíjense bien, cuando nuestra fe en la resurrección no está firme, no importa las muchas veces que vayas a la iglesia, los muchos diezmos que hayas dado, los muchos himnos que te sepas, porque, hermanos, al final, cuando llegamos en estos caminos de sombra de muerte, como los que dice el Salmo 23, los caminamos solos. Porque sí, Dios dice muchas cosas, pero eso fue hace 3 días. Y ahorita estoy solo.
Y hermanos, fíjense lo interesante y por qué Jesús tiene que venir a gritarnos. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y hermanos, qué bendición tan interesante nos da el Señor cuando a propósito del fallecimiento de un ser querido, Él nos da una oportunidad de revisar todas las escrituras, de revisar nuestra condición humana triste, sola, de mortandad, pero también, hermanos, llegar a las promesas de la palabra de Dios, de que no nada más era necesario que Cristo padeciera todas esas cosas, sino que entrara en su gloria. Porque, hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia, el Señor nos recuerda, sí, ciertamente lo que somos, pero también lo que nos ha prometido y lo que quiere hacer de nosotros. Y eso es lo que el Señor anhela, que nosotros no caminemos solos. Hermanos, qué bonita la experiencia del rey David cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Saben por qué, hermanos? Pues porque sin importar el camino, lo que interesa es que tú estarás conmigo. Y hermanos, una de las cosas más hermosas, ustedes se pueden imaginar cómo fue aquel camino de Emaús. Qué bonito ha de haber sido que ellos van caminando solos, sintiéndose solos espiritualmente, pero todo el camino estuvo Jesús caminando con ellos. Todo el camino anduvo, pues un forastero ignorante, ¿verdad? Anduvo caminando con ellos. Y una vez, hermanos, que por la palabra de Dios y el sacramento, el Señor les abrió esos ojos ciegos, les rompió ese cerebro trabado. Vean qué bonita la expresión que dicen ellos. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermanos, qué interesante es darnos cuenta y saber que como cristianos, cuando a veces se nos olvida las promesas de la resurrección y nos sentimos solos, el Señor de todas maneras va caminando a nuestro lado porque esa ha sido nuestra promesa. Y lo único que Él anhela es que tú te des cuenta de ello, porque al Señor no se le olvida sus promesas para contigo. A ti sí, te sientes solo, pero a Él no. Y Él va caminando ahí al lado. Y tú lo ves como un forastero, tú lo ves como el sermón, tú lo ves como, pues hay una cancioncita, pero es el Señor que te está acompañando y está andando contigo en tu soledad. Y hermanos, qué hermoso es saber que las personas que descansan en el Señor hoy físicamente es porque ya llegaron con Jesús a Emaús. Y hermanos, es una promesa muy especial que nosotros como cristianos sabemos. Y sí, te vas a sentir solo en el camino de Emaús. Sí, parecerán que esos 3 días ya fueron eternos desde el domingo anterior o desde la última vez que escuchaste al Señor. Pero el Señor Jesús ha estado caminando contigo. Y lo que Él anhela a través de la palabra y de la promesa de la resurrección es que te des cuenta que ahí estaba. Que tu corazón, aunque arda y no te des cuenta, el Señor está allí presente. Para que sin importar el tipo de camino, que si es Emaús, que si es a la muerte, que si es al quirófano, que si es a una nueva vida solo sin nuestra persona amada, el Señor Jesús va a estar de todas maneras ahí con nosotros caminando. Y hermanos, todos nosotros hemos perdido un ser querido en nuestra vida y todos nosotros hemos llorado mucho la ausencia de esa persona que por primera vez ya no va a estar a nuestro lado donde sea que lo estuviéramos acostumbrados. Ya no va a estar en la comida, ya no va a estar en la cena, ya no va a estar en Navidad, ya no va a estar en vacaciones y nos vamos a sentir muy solos. Qué triste es sentirnos solos, ¿verdad? Pero no estamos solos porque nos sentimos, pero no estamos porque Jesús está con nosotros. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán. Gracias, Señor, te damos porque en estos caminos, Señor, que nosotros andamos, en los que a veces olvidamos, Padre, todas las promesas que tú nos has dado, en el que, Señor, aun cuando conocemos y sabemos todas las promesas, Señor, que tú has dado, y que aunque somos cristianos y vivimos una vida cristiana como la que tú quieres, Señor, ¿cuántas veces hay, Señor, que no nos olvidamos de las promesas tuyas, Señor, como la de lo hicieron estos 2 hombres hacia Emaús?
Te damos gracias, Padre, que tu promesa permanece y que aunque nosotros nos olvidemos de ella, tú, Señor, no te olvidas y permaneces firme. Y te pedimos, Padre, que en los caminos que debemos de iniciar ahora, quizás sí, ciertamente, humanamente, solos, sin alguna persona que amamos, Señor, sepamos que tú estarás con nosotros. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que las personas a las que has llamado, a todos ellos hijos tuyos, Padre, que hoy están en tu presencia, sabemos que ese camino tan triste y tan doloroso que es la muerte, Señor, en la que verdaderamente se camina uno solo, humanamente hablando, sabemos que para los que somos tuyos, hasta ese camino de sombra, de muerte, el más tenebroso de todos, Señor, no lo andamos solos porque tú estás con nosotros. Ayúdanos, Padre, a nosotros que seguimos aquí, a andar cada camino de nuestra vida de tu mano y a saber, Señor, que incluso en esos caminos escabrosos y oscuros, tú estarás con nosotros hasta que lleguemos contigo, Señor, y participemos de tu mesa en Emaús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.